Muy buenos días, Dios los bendiga. Pueden tomar asiento, por favor. Nos vamos a disponer para el estudio de las Escrituras. Entonces, con la misma reverencia que hemos adorado a nuestro Dios, ahora de esa misma manera vamos a adorarle a través del estudio de su palabra. Hermanos, hoy el tema que nos corresponde, acompáñenme a Mateo capítulo 19. Es un tema sensible. Y que evidentemente para poder predicar o dar una enseñanza acerca de este tema se debe hacer con un corazón pastoral. Y es lo que he orado estas semanas, que su Santo Espíritu en esta mañana pues me guíe a enseñar las Escrituras. Entonces vayamos al texto, Mateo 19, vamos a leer los primeros 12 versículos, Mateo capítulo 19. Hemos venido desde hace más de 2 años estudiando este evangelio, hemos ido versículo a versículo de manera expositiva. Creo que hemos aprendido mucho. El Señor recuerde que los últimos domingos, bueno, a excepción del anterior porque teníamos un evento de familias, pero el Señor nos venía hablando del perdón, de la disciplina en medio de la iglesia y del perdón. Ahora el tema es el siguiente, dice Mateo capítulo 19, por favor, abran sus Biblias. Mateo 19, versículo 1 en adelante, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así, es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Como les decía al inicio, es un tema sensible. Y ellos están haciendo una pregunta sobre el divorcio, y el divorcio es un problema que ataca el diseño de la familia de Dios. El divorcio ha traído crisis a la sociedad. Hay muchos matrimonios que han sido deshechos por el flagelo del divorcio. Y eso sin contar las parejas que viven dentro de la misma casa, pero como si estuvieran divorciados. Porque muchas de esas cosas pasan. Y la causa de todo esto es la forma ligera
cómo se da el paso del matrimonio. Cuando iba a preparar el sermón, normalmente una de las cosas que a uno le ayuda en la preparación de un texto es cuál es el punto principal del texto. Le están haciendo una pregunta a Jesús acerca de ¿qué? Del divorcio. Pero aunque la pregunta es del divorcio, ese no es el tema principal del texto. La columna vertebral del texto es la importancia de la unión matrimonial conforme al diseño de Dios. O sea, ellos, los fariseos, están interesados en hablar de divorcio, pero Jesús quiere darnos una enseñanza de matrimonio. La Biblia es clara en el concepto de Dios sobre el divorcio. No pierdan Mateo porque vamos a estar ahí, pero retrasean un poco el libro anterior a Mateo, que es Malaquías. En Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice lo que Dios opina del divorcio. Malaquías capítulo 2, versículo 16, es el texto, es el libro anterior al de Mateo, último libro del Antiguo Testamento. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, ¿qué ha dicho Dios? Que aborrece el divorcio, que aborrece el repudio. Si alguien tiene la palabra de Dios para todos y la leyó, pues esa frase que está ahí en la palabra de Dios para todos dice, el que se divorcia deja ver lo cruel que es. Así dice el texto. Escuche, Dios no dice, ni la Escritura está diciendo que aborrece a los divorciados, pero sí que aborrece a todo lo que rompe el voto matrimonial. Eso es lo que nos está diciendo las Escrituras. Así que acompáñenme, por favor, cerremos nuestros ojos antes de continuar y oremos. Padre, te alabamos, te exaltamos y hemos venido en esta mañana delante de ti, Señor, como ofrenda viva. Hemos venido y hemos traído cánticos, himnos que resaltan los atributos tuyos, Señor. Venimos con corazones humildes, pidiéndote que nos enseñes, pidiendo que tu Santo Espíritu ilumine en esta mañana tu palabra en la vida de cada uno de nosotros y que podamos así entender aquello que es tan preciado ante ti, Señor, y que conforme a tu diseño, al final del mensaje podamos comprender la importancia y veamos tu carácter y tu voluntad en el diseño de la familia por medio del matrimonio. Hemos orado esto en el nombre de Jesús. Amén. Jesús está en su último año de ministerio. Son 3 años de ministerio que tiene Jesús, un poco más. El primer año fue un año de anonimato, ¿sí? Donde Él no se mostró, ¿sí? El segundo año es un año donde Él se hace evidente, se manifiesta, y es un año de popularidad. Luego viene este año, que es el tercero, y es un año de oposición, el año camino a la cruz. Y mire que el texto nos está diciendo que Él se alejó de Galilea y se fue hacia las regiones de Judea. Se fue acercando hacia Jerusalén, o sea, fue caminando hacia la cruz. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Pero el texto no solamente nos dice eso, sino el texto dice que se le acercaron multitudes, ¿cierto? Y que Él les enseñaba las Escrituras. Digamos que Mateo, usted puede decir, no está diciendo que les enseñaba, pero si usted lee el paralelo de Marcos, Marcos dice que les enseñaba las Escrituras. Pero entonces el punto, lo que me quiero empezar a centrar es que se le acercan las multitudes, pero también se le acercan los fariseos. Y ellos se le acercan y la Escritura, Mateo nos está resaltando para qué se le acercaron. Versículo 13, entonces vinieron a ver los fariseos y ¿qué dice? Tentándole. Le van a tentar. ¿Cómo le van a tentar? Ellos no vinieron a escuchar sus enseñanzas, ellos no vinieron en busca de la verdad, ellos venían claramente a tentarle y para tentarle le hacen una pregunta sobre el divorcio.
ahí surgiría la primera pregunta: ¿por qué hacer una pregunta sobre el divorcio representaría una tentación para Jesús? Entonces en eso tengo que mirar el contexto. Jesús se está acercando a la región de Judea. ¿Quién es el gobernante de la región de Judea? Herodes Antipas. ¿Quién era Herodes Antipas? El que había decapitado a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista había señalado que él estaba en pecado porque estaba viviendo con la mujer de su hermano, o sea, estaba recasado y había permitido un divorcio. Entonces, ellos le hacen esa pregunta en ese contexto, ¿sí? O sea, no era fácil porque el gobernador del gobierno de esa región ya había matado a uno, le había quitado la cabeza porque simplemente Juan le expuso su pecado. Le había dicho que él había permitido un divorcio y que estaba recasado con quien no debía, con quien no era su esposa. Entonces, en ese sentido, era tentarle. Pero mire la pregunta, en el versículo 3, miremos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dice: ¿es lícito al hombre repudiar? O sea, esa palabra repudiar es divorcio. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? Pero dice, por cualquier cosa. Entonces, la clave de lo que están preguntando es que si es por cualquier causa, por cualquier motivo, podrían divorciarse. En esa manera, hay otra forma, digamos, el contexto nos enseña, por eso digamos que la historia nos ayuda a entender ciertas cosas, también porque estaba siendo tentado Jesús con esta pregunta. Y es que en esa época de Cristo habían dos escuelas de pensamientos, digámoslo así, como que habían dos hombres muy eruditos, entonces que eran sobre los que disertaban, los que, espero que los niños, yo sé que los niños a veces ciertas palabras que digo de pronto no van a entenderlas, pero para eso va a estar papá y mamá, que son los que tienen que en casa quizás mirar de pronto aquellas cosas que sus hijos lo entiendan. Entonces, habían dos corrientes muy fuertes de pensamiento, ¿sí? Una era la de Chemay y la otra la de Hillel, ¿sí? Esa corriente rabínica de Chemay era la más conservadora, pero la corriente más popular era el pensamiento o la interpretación del rabino Hillel. Y este decía que se podía divorciar por cualquier motivo. Eso era lo que expresaba esta corriente. De por sí, esa corriente de él no era propia, sino era de alguien, de un griego llamado Demóstenes. Se los voy a leer lo que decía Demóstenes en esa época acerca del matrimonio. Entonces él decía: los hombres tenemos cortesanas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos legítimos. Y esa era la interpretación de un varón de estos. Era totalmente alejada de lo que Dios dice. De manera que cuando Jesús responde esta pregunta, está en medio de la amenaza de Herodes, ¿sí? que vivía con una mujer divorciada, pero también está en medio del pensamiento más popular y libertino que permitía al hombre divorciarse por cualquier cosa, por cualquier motivo de su esposa. Ese es el contexto. Así de que era una tentación tanto gubernamental como religiosa, ¿sí? Estaba implícito esas dos posiciones. Y ahí es donde en ese contexto ellos le preguntan: ¿es lícito el repudio? ¿Es lícito el divorcio? Vayamos a Marcos 10 y regresamos inmediatamente a Mateo. Solamente voy a utilizar este texto de Marcos 10 porque es muy importante. Jesús les responde. Marcos nos está contando lo mismo que Mateo, que ellos le hacen una pregunta sobre el divorcio, que si se podía repudiar a su mujer. Mire que Mateo sí enfatiza que ellos preguntan sobre cualquier cosa. Marcos no nos enfatiza eso, pero Marcos sí nos enfatiza algo, y es en la respuesta de Jesús. Versículo 3, Marcos capítulo 10, versículo 3. Él respondiendo, él es Cristo. ¿Cómo le responde? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué os mandó Moisés? Listo, regresemos a Mateo. Ellos le hacen una pregunta sobre el divorcio y Jesús lo que hace es fijar la regla
bajo la cual les va a responder la pregunta. Jesús no se va a centrar o va a centrar su respuesta según las escuelas de pensamiento rabínicas. No. Jesús centra como base con esta respuesta y dice, vamos a ir a la Escritura. O sea, les dice, la base no va a ser ni lo que dijo Shammai, ni lo que dijo Leí, sino la base es lo que Dios dijo. Esa fue la manera en la que Jesús le responde. También Jesús utiliza un método evangelístico que hoy en día es muy usado. El método que utiliza Cristo, él es que cuando a él le hacen una pregunta, él responde con otra pregunta, pero que esa pregunta lleva a la respuesta. Y la pregunta con la que Jesús está respondiendo para que ellos encuentren la respuesta, ¿cuál es? ¿Qué dice la Biblia? O sea, cuando está diciendo, ¿qué dijo Moisés? Es, ¿qué entregó Moisés? La ley. ¿Quién se la entregó? Dios. Entonces lo que Jesús le está diciendo es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué mandó Dios por medio de Moisés? Y eso es lo que sucede. Versículo 4 de nuestro texto base, Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Entonces, Jesús, ¿qué está haciendo? Los está llevando al Génesis. Si usted quiere, compruebe, confirme. Génesis 1:27, allá lo lleva Cristo. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, y dice, varón y hembra los creó. ¿Listo? Entonces Jesús le cita Génesis 1:27. Y ahí ya no más, en esa sola respuesta hay muchas cosas. O sea, el matrimonio no son dos hombres, no son dos mujeres, no es un trío, ni es cualquier otra unión que en la perversidad del hombre él le quiera llamar matrimonio. No. Es claro la escritura que dice varón y hembra. Versículo 5 de nuestro texto base. O sea, primero les dice, ¿no habéis leído? Ustedes vamos a las escrituras, porque Dios dice desde el principio varón y hembra. Listo, versículo 5. Y dijo, porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué está haciendo Jesús? Una vez más les citan las escrituras. Ya les había citado Génesis 1:27, ahora les cita Génesis 2:24. Usted puede ir a comprobarlo. ¿Sí? Allá en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará al hombre, o sea, dice lo que está, la manera en la que está respondiendo Cristo acá. Hay varias cosas en las que es necesario que nos detengamos. Dice, dejará y se unirá. O sea, es una orden a dejar, pero para unirnos. Con eso nos está diciendo que la relación conyugal se estableció como la primera institución humana. ¿Y quién la instituyó? Dios. La responsabilidad de honrar a los padres de uno no cesa con la partida del hombre y de la mujer, pero sí lo que está representando este texto es la inauguración de una nueva responsabilidad primaria. Es claro que el quinto mandamiento nos ordena honrar a padre y madre. ¿Sí? Aquí cuando está diciendo dejará a su padre y a su madre no es dejar de honrarlos, siempre tendremos que honrar a nuestros padres. Pero aquí ya lo que está diciendo, ahora va a haber una relación primordial. Y es con quien te vas a unir. Ahí es donde viene, por eso la primera palabra es dejar, pero después dice se unirá. Cuando hablamos de unir, esa palabra en el original significa una unión permanente, pero escuche, indisoluble. Eso es lo que significa se unirá, indisoluble. Eso es lo que significa esa palabra unión. Lo que Dios une no lo puede separar el hombre. De modo que desde el principio, desde el origen del matrimonio, Dios no consideraba el divorcio. ¿Qué genera el divorcio? El pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Qué es muerte?
separación. Pregunto, ¿qué fue lo que generó allá en ese principio que Eva pecara? Pues que Eva estaba separada de su esposo, estaba separada de Adán. Y el estar separada de Adán, ¿sí?, de que no andaban juntos, no andaban en unidad como tenían que andar, eso produjo muerte, trajo pecado y por consiguiente separación espiritual. Ese día en la relación marital entre ellos, ahí ese día algo se rompió, porque quien los une y nos une a nosotros es Dios. Ahora el texto también está diciendo, no solamente dejará y se unirá a su mujer, sino dice una palabra que es muy importante y es serán una sola carne. Nos está hablando de esa misma unidad indisoluble, pero ahora nos está diciendo que esa unidad constituye un todo y eso es el matrimonio. Y es que, escuche, ser una sola carne implica muchas cosas. Ser una sola carne implica estar dispuestos a ceder, a perder, a dejar para hacerse uno. Ser uno implica que ambos estén dispuestos a sacrificar parte de su libertad para entrar en un pacto, porque es un pacto, no un contrato. Hoy en día el hombre quiere llevar el matrimonio, ¿sí?, a la escala legal humana, que han querido simplemente llevarlo a que es un contrato y que cuando una de las dos partes quiere romper ese contrato, pues puede hacerlo. Pero no es lo que nos dice la Escritura. La Escritura no se refiere del matrimonio como un contrato, sino como un pacto. Y es que la palabra pacto es muy importante. En el contexto bíblico, los pactos se hacen por dos partes. Escuche, los pactos no se firman, sino los pactos se sellaban con sangre. ¿Por qué con sangre? Porque en la sangre estaba, dice, la vida. Entonces, cuando se pactaba tenía un significado que era para toda la vida y por eso se pactaba con sangre. La ceremonia de un pacto implicaba la muerte de un animal. Ese animal era partido en dos partes iguales y cada una de las dos partes que estaba pactando pasaba por en medio del animal, ¿sí?, que había sido partido en dos. Y las dos personas pasaban por ahí. No sé si ustedes recuerdan cuando Dios pacta con Abraham, eso hace Dios y hace pasar a Abraham por en medio de las dos mitades del cuerpo de ese animal que murió. En el matrimonio, en las ceremonias matrimoniales antiguas, quienes pasaban por en medio de esas dos partes eran los padres de los novios. Eran los padres los que pasaban. Cuando los padres pasaban, el padre de la novia y el padre del novio pasaban por en medio de ese cuerpo que estaba siendo usado para pactar esa unión que se estaba haciendo, lo que cada padre estaba haciendo era afirmar: si mi hijo o mi hija falla al pacto matrimonial, nosotros debemos de morir. Eso era lo que afirmaban, ¿quién? Los padres. Entonces imagínense la confianza, la seguridad que tenían los padres de llevar a sus hijos al voto matrimonial. Ellos confiaban tanto en que su hija y su hijo honrarían el pacto, porque si no lo honraban, ellos sabrían que tendrían que morir. También aquí hay algo muy importante dentro del pacto. En los pactos había uno mayor y uno menor. Se entendía que la persona mayor o que el mayor en autoridad dentro del pacto, de manera unilateral, era el que establecía las condiciones del pacto. Y el menor lo que hacía era que voluntariamente se sometía a los términos de lo pactado.
Ahora cuando nos vamos en el caso del matrimonio, que es lo que estamos hablando hoy, el pacto es entre Dios y la pareja. Ya no son dos, ahora son uno, unidos por Dios. ¿Y quién es el mayor? Pues Dios. Entonces, ¿quién es el que establece las condiciones del pacto? Dios. Y eso es lo que nos está diciendo el Génesis. Eso a donde apunta el Génesis, que las condiciones es lo que nos está diciendo Génesis 1 y Génesis 2. Allá nos está diciendo cómo Dios es el que puso esas condiciones. Entonces, cuando yo entro en el pacto, escuche, porque es que eso normalmente es lo que a veces nos equivocamos. Y muchos de los problemas en el matrimonio ocurren por esto. Que yo me caso y empiezo a demandar cosas de mi cónyuge que yo considero. Si yo llego al matrimonio y lo que empiezo es a demandar, no he entendido el matrimonio. Porque el propósito del matrimonio es glorificar a Dios por medio de la unión de un hombre y una mujer. ¿Cómo glorifican a Dios por medio de esa unión? Que ya no hacen la voluntad de ellos, de esa pareja, sino que hacen la voluntad de Dios. Hacer lo contrario sería violar la santidad del diseño del matrimonio. Así de que en esas palabras, el matrimonio, escuche, se trata de dejar de demandar para más bien dar gloria al que nos unió. ¿Qué dice Juan 3:16? Todos nos lo sabemos. Que de tal manera, ¿qué dice? O allá dice de tal manera Dios demandó. No, allá dice que de tal manera Dios amó. O sea que Dios, ¿y cómo amó? Dice, y dio a su Hijo unigénito. Allá no dice Dios demandó. No, eso no es lo que nos está diciendo la Escritura. Lo que sí nos está mostrando la Escritura es que el amor se mide por lo que se está dispuesto a dar. Eso es lo que nos enseña Juan 3:16. Así es que cuando yo uno esos conceptos teológicos y los uno alrededor del matrimonio, entonces empiezo a comprender que el construir una sola carne va a requerir que cada parte, que cada uno de los involucrados en el pacto matrimonial esté más dispuesto a dar que a demandar, a dar que a exigir. Pero a veces vamos al altar y no hemos entendido eso. A veces estamos en medio del matrimonio y lo que queremos es que demandar que mi pareja haga lo que yo quiera. Y ahí empiezan los problemas en medio del hogar. Así que el unirnos de tal manera que podamos ser uno, solo lo hace Dios por medio del diseño para el matrimonio. Porque solamente Dios puede unirnos. El hombre y la mujer, varón y hembra, como Él los creó, somos muy diferentes. La mujer quiere ser oída, pero el hombre está centrado en resolver más que en el oír. El hombre exige y quiere ser obedecido, pero cuando tú le dices a la esposa de la obediencia, de la sujeción, muchas veces eso es lo que despierta rebeldía en la esposa. Ella quiere ser amada, pero el hombre de manera natural no sabe amar. Al hombre hay que ordenárselo, que es lo que hace Jesús o lo que hace la Biblia en Efesios capítulo 5. Entonces, ¿sí ven cómo somos de diferentes? El hombre no sabe amar de manera natural, a la mujer le cuesta la sujeción. Y por eso a los dos hay que ordenarles. A la mujer que se sujete al marido y el esposo que ame a su esposa. Es muy normal que el hombre exija respeto, ¿sí? Y la mujer va a decir que no le va a respetar hasta que no se sienta valorada. El hombre va a decir que quiere sentir el apoyo de la esposa, pero ella va a decir que no lo va a apoyar hasta que no se sienta amada. Y ahí es donde entra en escena Dios y dice, aún así, a pesar de todas esas diferencias, tienen que ser una sola carne. Así de que esa unión evidentemente solamente la puede hacer Dios y es un milagro. Solamente Dios puede hacerlo. No lo podemos lograr sin Él.
Porque su propósito es que el hombre y la mujer constituyan la unión por medio de la cual Dios se reproduce. Cuando hablamos de una carne, ¿sí? Ese ser que eran dos, ahora son uno, entonces lo que empiezan a dar es el fruto, ¿sí? De su relación. Y de ahí vienen los hijos. Los hijos deben de nacer de esa unión entre el hombre y la mujer. Los hijos tienen que ser en el diseño de Dios el fruto perfecto de la unidad entre un hombre y una mujer, entre un varón y una hembra. Ahí es donde siempre que yo voy a las escrituras debo de entender que el concepto del matrimonio de Dios, el concepto escritural es de monogamia. ¿Qué significa monogamia? Relación entre dos personas en el ámbito sexual que no permite la incorporación de más personas. Es monogámica la relación. Y así, escrituralmente, tiene que permanecer esa relación matrimonial. Ese es el designio y es la ley de Dios para el matrimonio. Jesús continúa en nuestro texto base. Ahora leamos el versículo 6. Mire cómo Jesús mismo concluye cuando él lo lleva en el versículo 4 a Génesis 1:27, cuando lo lleva en el versículo 5 a Génesis 2:24. Ahora Jesús concluye y dice en el versículo 6, así que no son ya más dos, sino son, ¿qué dice? Una sola carne. Por tanto, ¿qué dice? Léanlo. No los escuché. Cuando está diciendo aquí la escritura, lo que Dios juntó, esa palabra en el original es yugo, yugo. Y es que el yugo tiene un gran significado dentro del matrimonio. Ahí es muy importante cómo aún en la antigüedad el matrimonio, ya les dije a través del pacto, todo lo que significaba no solamente para los que se casaban, sino para las familias de los que estaban dando el paso, el pacto matrimonial. Pero el yugo, había una ceremonia que la llamaban la velación de los esposos. ¿Qué era la velación de los esposos? Ese era un rito muy antiguo en la celebración del matrimonio que consistía en que se le colocaba a los esposos un velo. Se les amarraban las manos para unirlos en forma de significado que estaban unidos, o sea, enyugados, y se les colocaba un velo a manera de yugo. Si usted mira cuando ponen el ganado y lo enyugan, también les colocan algo acá para que el uno, simplemente los dos jalen en la misma dirección y ellos no vean para que no se desvíen. De esa palabra, de ese velo que es colocado en forma de yugo a los esposos, viene la palabra cónyuges. La palabra cónyuges es con yugo. Así que no se trata de lo que la esposa quiere, lo que el esposo quiere, sino se trata de lo que Dios dice. Los dos se tienen que unir de tal manera que tienen que empezar a caminar por el mismo yugo. Quedan unidos con el yugo del amor, de la bendición de Dios, y entonces tienen que empezar a tirar juntos de la familia que ahora Dios les ha dado. Y todo ese significado ahorita lo vamos a ver, que es mucho más profundo y lo vamos a entender en Efesios capítulo 5. Más adelante vamos a ir allá. Ahora veamos la respuesta a los fariseos en nuestro texto base. Jesús les ha respondido desde el versículo 4 al versículo 6. Entonces en el versículo 7 ellos le responden a Jesús. Jesús los lleva a la Biblia y ¿qué hacen ellos? Dice, versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces, ellos ¿cómo le contestan a Jesús? Le contestan a Jesús con la Biblia. Vayamos a mirar cómo le respondieron ellos. Deuteronomio 24. Allá es donde a lo que ellos se están refiriendo de que Moisés les permitió, de que la ley les permitió. Entonces les leo Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2.
Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Sí? Ese es el texto que ellos le están citando, o eso es a lo que ellos están haciendo referencia. Tenemos que discernir bien esto, porque si yo me quedo con ese texto, entonces voy a decir, entonces me puedo divorciar. La frase, alguna cosa indecente, ¿sí?, que el hombre hallara en su mujer, bajo la interpretación de Hillel, era que por cualquier motivo se podía separar, ¿sí?, de que el hombre podía repudiar a su mujer y simplemente darle una carta y despedirla. ¿Sí? Pero, ¿cómo responde Jesús? ¿Qué dice Jesús en Mateo 19:8? Que por qué está ese texto de Deuteronomio 24. ¿Qué dice? Mateo 19:8 dice, Él les dijo, o sea, ¿ese Él quién es? Cristo. Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero ¿qué dice? Mas al principio no fue así. Esa palabra es muy importante. Entonces Jesús está diciendo, lo que se escribió en Deuteronomio fue por su pecado. Fue por ese corazón duro y no arrepentido del pueblo de Israel. Pero Jesús inmediatamente añade y los lleva al Génesis. Y les dice, en el Génesis no fue así. Les dice, al principio no fue así. O sea, Jesús les está diciendo, en el Génesis Dios no dijo eso. Si en Génesis 1 y 2 estuviera de que varón y hembra, que Dios los unió, que dejaran a su padre y a su madre, que se unan, que sea una sola carne, y que si tienen problemas, entonces que le dé carta de repudio, sería otra cosa. Pero el Génesis no dice eso. Le está diciendo Jesús que porque Dios dijo eso en Deuteronomio 24 era por la condición del corazón del pueblo, de que era un corazón duro y no arrepentido. Por eso, escuche, se les permitió dar carta de divorcio, ¿sabe para qué? Para cuidar a las mujeres de la interpretación machista de la ley. Es que en esa época las mujeres dependían de que sus maridos eran los proveedores. Entonces, si a un sinvergüenza de estos le daba simplemente por despedir o divorciarse de su esposa, esa mujer no podía quedar al abandono. Entonces, cuando entra el pecado al mundo, entonces Dios tiene que controlar de alguna manera el pecado. Y entonces es cuando da estas disposiciones. Pero es claro que en el principio, desde el principio, Dios aborrece el divorcio. ¿Y Cristo qué viene a hacer? Cristo lo que está haciendo acá es ratificar el matrimonio bajo la misma base en la que el Padre lo había diseñado en el principio. Cristo, Él ha venido y todo el que ha venido a Él ya no puede expresar esta misma causa. Dios le está diciendo, eso se escribió por la dureza de tu corazón, pero si Cristo vino y yo he venido a Cristo, pues mi corazón no puede estar duro. Mi corazón ha sido regenerado. He nacido de nuevo y ahora entonces Dios me ha dado un corazón perdonador. Y entonces cuando ocurran las faltas en medio del matrimonio, porque van a ocurrir, entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Perdonar. Y mire que ese es el contexto de Mateo. O sea, Mateo nos ha venido hablando todo el capítulo 18 del perdón y ahora nos introduce el divorcio, pero lo que nos está mostrando es que ahí es donde más se debe ejercer perdón en medio del matrimonio. Jesús está explicando que lo permitido por Moisés, escuche, no es la voluntad santa de Dios al crear el matrimonio. Por eso su expresión final en el versículo que leímos, en el versículo 6, lo que Dios juntó, que dice, no lo separe el hombre. Lo que Jesús les está diciendo es, y nos está diciendo hoy es, en Génesis 1 y 2 está el diseño original del matrimonio. Pero en Génesis 3, ¿qué sucede? Entra el pecado en el mundo.
Una vez más lo repito. Génesis 1 y 2, Dios establece los parámetros para el matrimonio. ¿Cuáles son los parámetros? 1.27 de Génesis dice varón y hembra, no dos hombres, no dos mujeres, no un trío, no, nada de eso. Dice varón y hembra. ¿Sí? Después dice, dejarán a su padre y a su madre. Ah, se casaron y entonces que papá y mamá los mantengan. No, dejarán. Tienen que formar su propia unidad. Después dice, se unirán y finalmente dice, los dos serán una sola carne. Entonces, ahí nos está dejando el principio bíblico y original de Dios en el diseño del matrimonio. Y hay muchas cosas ahí, como ya les hemos dicho, cuando está diciendo varón y hembra, también están diseñando dos sexos diferentes que obedecen a un propósito. ¿Cuál era el propósito de dos sexos diferentes? Pues lo que dice Génesis 1.28. Después de que Dios dice, Dios creó al hombre varón y hembra, en Génesis 28 dice que los bendijo y les dijo, fructificados y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla. O sea que el propósito por el cual Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre el varón y la hembra, fue que tengan hijos. ¿Dos hombres pueden tener hijos? ¿Dos mujeres pueden tener hijos? ¿Un trío puede tener hijos? No se sabe quién es el hijo. Esos son conceptos totalmente productos del pecado y la corrupción del hombre. Entonces Cristo nos remonta y a ellos los está remontando al Génesis para presentarles algo muy importante. Que aquí también es que entendamos el orden de las cosas. Dios está instituyendo la relación, instituyendo la primera relación humana, pero escuche, que es secundaria, que es el matrimonio. ¿Por qué es secundaria? Porque la base de esa relación secundaria es la relación primaria entre el hombre y la mujer con su Dios, o sea, con su creador. ¿Sí? Entonces, mi matrimonio es mi relación más importante en la tierra, secundaria, pero la primaria es mi relación con el que nos unió. Si mi relación se rompe con el que nos unió, pues obviamente vamos a tener problemas en el matrimonio. Y entonces, en ese escenario es cuando llega Génesis 3 y aparece el pecado. Entra el pecado en el diseño original de Dios, en Adán y Eva, en la primera familia. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Pues Dios lo que tenía era que crear disposiciones para contener el pecado. ¿Sí? Y eso es lo que está sucediendo en Deuteronomio 24. Ya el pecado entró en medio de las familias, los hombres arbitrariamente están divorciándose de sus esposas. ¿Sí? Entonces lo que hace Dios es reglamentar el pecado para que no siga ocurriendo de la manera en la que lo están haciendo. Pero eso, escuche, no cambia el diseño original. Por eso Jesús no los llevó a Deuteronomio 24, sino Jesús los llevó a Génesis 1 y a Génesis 2, para decirles, aunque el hombre por la dureza del corazón se ha querido divorciar, ha querido tergiversar el origen del matrimonio, ¿sí? El diseño no ha sido cambiado y el diseño no será cambiado. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Entonces, lo que ocurrió en Deuteronomio 24 es con ocasión de contener lo que estaba pasando en el corazón del hombre, que era un corazón perverso. De la misma manera, podemos ir a 1 Corintios, ¿sí? Y en 1 Corintios capítulo 7, Dios por medio de su siervo Pablo empieza a introducir ciertas normas escriturales, pero para tratar el mismo problema. ¿Cuál problema? El pecado del hombre, la dureza del corazón. Entonces por eso Deuteronomio capítulo 7 dice, a causa de la fornicación, o sea, a causa de que estén teniendo relaciones sexuales ilícitas, hay que casarse, y empieza a hablar de las normativas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Un corazón alejado de Dios, entonces está empezando a tener relaciones, lo que hoy el hombre llama en unión libre. Y eso no está bien delante de Dios. Y empieza a mostrarnos muchas cosas. Dentro de esas,
en medio del matrimonio, en medio de aún de la iglesia, de los creyentes, empiezan a surgir un sinnúmero de situaciones. Ejemplo, uno de los casos que plantea Deuteronomio, 1 Corintios 7, y es, ¿qué pasa si los dos eran incrédulos? Uno de ellos dos, ya habiéndose casados, se convierte al Señor y entonces resulta que uno es incrédulo y está casado con un creyente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me divorcio? No. La escritura ya es clara y dice, no se debe separar, ¿sí? O a lo que apunta el texto. Ahorita vamos a ir a 2 versículos en particular, o si quiere vayan, 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 y versículo 11. Pero en realidad usted puede estudiar todo ese texto y hay muchas verdades acerca del matrimonio. Pero lo que les estoy queriendo enmarcar, entonces, alguien se convirtió dentro del matrimonio, entonces uno es creyente, el otro es incrédulo, entonces ellos se están preguntando, ¿qué hacemos? ¿Nos separamos? ¿Me debo de separar? Porque la misma Biblia dice que no me puedo unir en yugo desigual, ejemplo. Entendiendo que el contexto allá no es del matrimonio, sino el contexto ministerial, pero que también es una aplicación correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Y a lo que todas estas respuestas de Dios por medio de Pablo, lo que está diciendo es que si tú eres creyente y tu cónyuge, tu esposo, tu esposa es increyente, pues lo que debes hacer es evangelizar al incrédulo. El creyente debe evangelizar al incrédulo. O sea, que él se convierta a ti y tú que te conviertas a él. Eso es lo que hay que hacer. Pero, si el incrédulo abandona la relación, ¿qué se hace? Versículo 10 y versículo 11 dice, a los que están unidos, o sea, recuerden que esta palabra unidos, ¿qué es? Yugo en matrimonio, mando, no yo, sino ¿quién lo manda? El Señor. ¿Qué dice? Que la mujer no se separe del marido. Es que mi marido es incrédulo, no se separe. Evangelícelo. Es lo primero que está queriendo decir. Pero si ocurre y dice, y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar, o qué más, o perdone, o reconcíliese. Ese es el mandato para el matrimonio. La relación no funcionó. El mismo texto más adelante después dice, a esclavitud no nos llamó el Señor. Pero dice, si se va a separar, sepárese, pero se queda sin casar. O tiene otra opción, perdone y reconcíliese con su marido. Y dice, y que el marido no abandone a su mujer. Son disposiciones que no está dando Pablo, sino que él mismo está diciendo que Dios, o sea que Jesús, o sea que el Espíritu Santo da por medio de Pablo. Y la causa es exactamente la misma de Deuteronomio 24, la dureza del corazón, o sea, el pecado. Pero escuche, nada de esto es el diseño original. ¿Cuál era el diseño original? El matrimonio bíblico tiene que ser entre un hombre y una mujer que lleguen puros al matrimonio. Ese es el diseño bíblico. A causa del pecado, la gran mayoría de nosotros y de nuestros hogares no ha ocurrido eso. Entonces, como no ha ocurrido eso, Dios, ¿qué tiene que hacer? Empezar a dar normas para reglamentar el pecado. Cristo nos está aquí claramente remontando al Génesis para que siempre en medio del hogar, antes de tomar la decisión del matrimonio o ya estando en el matrimonio, si tú no lo hiciste y no estudiaste, pues yo pueda ir al principio y entender la importancia original del matrimonio, y es la santidad en medio del hogar. Por eso Hebreos dice, honroso, ¿sí?, es el matrimonio y el lecho sin mancilla.
Y Jesús, y se lo seguiré repitiendo a través de este texto, es lo que Dios unió, ¿qué dice? No lo puede separar el hombre. ¿Qué lo separa? El pecado. Siempre que hay divorcio, significa que hay hay en medio divorcio de las dos partes, la mayoría de las veces, o de una de ellas. Pero resulta que Cristo vino a restaurar lo que el pecado ha destruido. A eso vino Cristo. ¿Dónde está el problema de todo esto? El problema sigue siendo en el concepto de una sola carne. Ellos no lo discernían. Y por eso Dios necesitaba ampliar el concepto de una sola carne. Pero eso solamente lo encontramos hasta que llegamos a la carta a los Efesios. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 5. Allá se nos va a ampliar por medio de Pablo, inspirado por Dios, nos escribe esto. Efesios capítulo 5, versículo 31. 5, 31 de los Efesios. Dice la palabra del Señor. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Nos está enseñando algo nuevo Pablo? No. Pablo nos está diciendo lo mismo que dice Génesis, lo mismo que dice Mateo y lo mismo que dice Marco. Acá no hay nada nuevo. Y es como si Pablo nos dijera, obviamente estoy de acuerdo que no hay nada nuevo en lo que les estoy diciendo, pero lo que sí está haciendo Pablo es que nos está introduciendo la idea para luego decirnos lo siguiente, versículo 32. Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? ¿De qué está hablando? De que el hombre y la mujer se unen para hacer ¿qué? Una sola carne. Y entonces aquí está diciendo, es un misterio grande. Dice, mas yo digo esto, ¿qué dice? Respecto de Cristo y de la iglesia. Esta es la parte más importante del texto. Yo sé que ya llevo casi una hora, pero necesito terminar. Y esto también es para ustedes, jóvenes, para los niños. Y quizás hay conceptos que ustedes no entiendan, pero papá y mamá tienen la obligación de pastorearles y enseñarles esas cosas. Pero esto es muy importante y es lo que se pasa por alto. 32, lo acabamos de leer. Entonces dice, grande es este misterio. ¿Sí? Pablo está dejando ver que dejar al padre y a la madre para hacer una sola carne tiene que ver con el concepto de unidad de Cristo y la iglesia. Ahí está el misterio. Al citarnos esta palabra misterio, esa palabra aparece 22 veces en el Nuevo Testamento y tiene que ver con algo que no se entendía. Entonces, cuando Él les dice misterio, Él les está diciendo, Dios me ha dado una revelación, va a ampliar ya lo revelado conforme al diseño original, porque el diseño sigue siendo el mismo. Ahora lo que va a hacer Pablo es introducirnos a un concepto mucho más amplio, porque no había sido revelado. Pablo está diciendo que Dios ideó el matrimonio para que entendamos algo de él. Eso es un principio también bíblico. Escuche, todo lo que Dios hace, lo hace para que darnos una enseñanza del entendimiento de quién es Él. De manera que cuando Él diseña el matrimonio, Él a través del matrimonio quiere revelarnos, y es lo que está diciendo el texto, la gloria de la unión de su Hijo con su iglesia. El hombre dice que se casa para ser feliz. El hombre dice que se casa para envejecer al lado de una mujer o la mujer de un esposo, ¿sí? De compañerismo, para luchar juntos. Pero da pena que reduzcamos el matrimonio a beneficios humanos, cuando en realidad en la mente de Dios el propósito del matrimonio es reflejar, ¿qué dice?
la unión de Cristo con su iglesia. Ese es el misterio. Pablo está identificando una realidad oculta desde el Génesis, pero que ahora nos la está revelando el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento para que quede consignada en las Escrituras. Y nos está diciendo que el matrimonio es el reflejo sagrado entre la unión del Mesías y su iglesia. Con esto, lo que nos está ampliando acá es que nuestros matrimonios, escuche, con nuestros matrimonios o confesamos a Cristo o negamos a Cristo. Por eso para Dios es tan importante el matrimonio. Escuche, si en algún momento de tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, no se comporta a la altura del pacto que hizo, eso no es causa de divorcio. No es causa de divorcio. ¿Por qué? Porque si yo entiendo mi unión marital entre la unión de Cristo y la iglesia, entonces, no porque mi esposa o mi esposo sea infiel al pacto matrimonial, yo debo divorciarme, porque Cristo se ha comportado a la altura del pacto sin importar que tú y yo hayamos sido infieles. Nosotros somos su esposa y hemos sido infieles con él, pero aún así él ha decidido amarnos incondicionalmente. Así nos respondamos muchas veces a su amor. Así que si tu esposo o tu esposa no se comporta conforme al voto matrimonial que hizo, eso no es excusa para la separación. Cristo aún así ha decidido sacrificarse por su esposa. De manera que si tu esposa o tu esposo no se comporta a la altura del voto matrimonial, el esposo o la esposa debe responder como Cristo lo hizo. ¿Cómo? Amando incondicionalmente para reflejar que Cristo también lo ha amado. Eso es el matrimonio. ¿Qué nos decía Mateo 18? Tu hermano pecó contra ti. ¿Qué dice? Ve y tú estando él solo. Si ese hermano, recuerda que antes de ser tu esposa y tu esposo es tu hermano en la fe. O debes evangelizarlo si no se ha convertido. Y a lo que nos está llevando Mateo 18 es a la necesidad del perdón, y es exactamente el mismo contexto. Cristo nos perdonó. Entonces, ¿cómo no tengo que perdonar a mi primer prójimo, que es mi esposo y que es mi esposa? El amor incondicional de Jesús por una iglesia pecaminosa ha hecho, o lo que hace es mostrarnos cómo la unión de Cristo con la iglesia lo que hace reflejar es su carácter fiel al pacto incondicional. ¿Cuál pacto? Pues Dios un día en la eternidad pasada pactó con el Padre, ¿sí?, de que Él vendría y se desposaría con una esposa infiel y que aún se sacrificaría y moriría por ella así ella fuera infiel. ¿Qué nos muestra eso? La fidelidad. Dios es fiel. La fidelidad del pacto matrimonial entre Cristo y la iglesia. Así es que cuando yo antes de ir al matrimonio debo de entender eso, que en el concepto de Dios esa unión es indivisible. Que el hombre la rompa es otra cosa, pero ante Dios no. Porque Cristo pactó con el Padre. Y en ese pacto también hubo un sacrificio. En ese pacto también se derramó la sangre. Y fue la sangre de Jesús. Para Él pactar que incondicionalmente amaría a una esposa infiel para salvar a todos los que en Él crean. Ese es el pacto.
De esa misma manera, cuando uno de los dos en el matrimonio no se comporta a la altura del voto matrimonial, lo que tiene que hacer es reflejar el carácter santo de la unión de Dios y ser fiel a Cristo. Porque antes de la fidelidad a tu esposo o a tu esposa, el matrimonio lo que nos lleva es a serle fiel a Cristo, a pesar de la infidelidad del otro. Entonces, Dios creó el mundo para que el Espíritu Santo prepare una novia para su hijo. Y por eso Él crea el matrimonio, para que el matrimonio refleje la unión para la cual Dios creó al mundo. Porque lo primero que Dios crea es una familia, es la unión entre un hombre y una mujer. Así que propósito número 1 del matrimonio es la santificación. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Sigamos en Efesios capítulo 5, ahora retrocedamos un poco, versículo 25. Versículo 25, 5:25. Dice, ¿qué dice? Dice la escritura, Efesios 5:25 dice, maridos. Levanten la mano a los maridos. A nosotros nos está hablando la escritura. ¿Qué nos dice la escritura? Maridos, ¿qué dice? Léanlo, maridos. Esposas, recuérdenselo. ¿Qué tiene que hacer su esposo con ustedes? ¿Entendieron eso? ¿Qué debemos hacer? Amar a la esposa. Pero no vaya tan rápido. No solamente es amarlas, sino que está diciendo que cómo se debe amar. Como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. ¿Sí escuchamos bien? No está diciendo debes intentar amarla. No, es una orden. Es un mandato. Debes hacerlo. Ahora viene el para qué. Versículo 26 en adelante dice, ¿para qué debemos amar a la esposa? ¿Qué dice? Para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto quiere decir, maridos, que como cabezas del matrimonio, esta mañana nos estaban enseñando algo de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Son iguales, su deidad es exactamente la misma, pero hay una diferencia y es el rol del Padre que Dios le ha dado. ¿Qué fue? ¿Sí recuerda? Autoridad. ¿Él es mayor que el Hijo? ¿Es mayor que el Espíritu? Sí, pero en autoridad. Igual en el matrimonio, varón y hembra. ¿Es mayor el hombre que la mujer? No, somos iguales delante de Dios. Pero sí hay un rol de autoridad que es puesto sobre el hombre, de mayor responsabilidad. Y aquí nos está diciendo que el propósito de amar a la esposa es que dice santificación, santificarla. ¿Cómo santificarla? ¿Qué está diciendo? Pues en la palabra. Que tiene la principal tarea de nosotros como esposos es llevar a nuestra esposa a la palabra, a la escritura. ¿Qué dice Dios? De manera, escuche, que cada año que cumplamos de casados, tu mujer tiene que ser más santa porque está casada con un esposo que obedece a Dios. Amén. Eso es nuestra función. Cada día, cada año, lo que tenemos que celebrar cada año de matrimonio es que como ministro de mi casa, mi esposa cada día es más santa. Cada día yo estoy preparando a mi esposa y a la vez preparándome para la reunión con Cristo. Ese es el matrimonio. Muchas veces las mujeres dicen que es que les tocó la tarea más fácil, sujetarse. ¿Eso es verdad, mujeres? No es verdad a la luz de las Escrituras. Lo más difícil es amar como Cristo ama. Eso es lo más difícil. Esa es la responsabilidad tan grande que Dios ha puesto sobre nosotros como hombres.
Porque es que Dios se está uniendo. Tú no te estás casando con un ángel. Tú te has casado con un pecador. Y mire que es como paradójico, porque Dios une a dos personas destituidas de su gloria por su pecado para que reflejen su gloria. Entonces uno dice, pues, ¿cómo es esto? Pues la base es en el que nos unió. Por eso Jesús dice, lo que Dios unió, ¿qué dice? ¿Quién lo unió? Dios. Debe ser Dios quien nos une. Porque solamente Él puede hacer el milagro de que dos seres imperfectos un día le lleguen a glorificar. De esa manera, cuando esos dos seres imperfectos un día se arrepienten, llegan al conocimiento del Evangelio, Cristo, por medio de su Espíritu Santo, viene a morar en el interior de ese hombre, de esa mujer, para comenzar a reflejar en la vida de esos dos seres imperfectos que Él vive en ellos, y empieza a usar el matrimonio para que muestren la obra de Dios en la vida de dos seres imperfectos que van a empezar a ser perfeccionados por Cristo. Eso es el Evangelio, eso es el matrimonio. Y tiene que ver con el Evangelio. Y aún en caso de adulterio, de infidelidad, el deseo primario de Dios es el perdón, es la reconciliación. Quiero decirles algo porque sé que es un tema que no es fácil. Alguien me podría decir, pastor, escuchen esto. Pastor, si no, yo no había entendido estas cosas y me casé. Hice lo contrario y llegué y me divorcié, me separé. Mi respuesta es, si eso ocurrió antes de ser creyente y ya hoy en día has nacido de nuevo, si tu divorcio ocurrió antes de ser cristiano, cuando fuiste regenerado, tu pecado fue perdonado en Cristo. Allí Cristo te perdonó. Porque no hay pecado imperdonable para Cristo a no ser uno. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si te divorciaste después de haber nacido de nuevo, de haber sido regenerado, pues debes ir delante de Dios y pedirle perdón y que Él sea el que te guíe a lo que debes hacer. Porque hoy debemos entender que la unión matrimonial habla de la indivisibilidad del perdón dentro del matrimonio. Eso es lo que significa la palabra se unirán y serán una sola carne. El ejercicio del perdón, así como es diario y necesario en medio del cristianismo, pues aún es más necesario dentro de ese mismo cristianismo en el matrimonio. Porque el perdón en medio del matrimonio ilustra el perdón de Cristo para con su iglesia infiel. La base, obviamente la base del matrimonio es mi unión con Cristo. Pero el perdón tiene un lugar muy, muy importante porque somos dos seres imperfectos. Y el propósito es la santificación. El propósito es la restauración de la relación. Porque el perdón habla del perdón de Cristo para una esposa infiel. Porque la finalidad, como ya lo he dicho, es la reproducción de nuestros matrimonios, la reproducción de nuestras familias, la multiplicación de la familia a través de hijos nacidos en medio de un matrimonio diseñado por Dios que generará hombres y mujeres salvos que salgan a bendecir a la sociedad con otros hogares bajo el mismo propósito y el mismo diseño. Así que quiero finalizar. Casados,
Nadie puede romper lo que Dios unió. Y si rompemos lo que Dios unió, recibiremos las consecuencias. El que ama a su cónyuge se ama a sí mismo. Eso lo dice también en 1 Corintios 7. Porque el cuerpo de tu mujer es tu mismo cuerpo, el cuerpo de tu esposo es tu mismo cuerpo. Así de que no puedes dejar de amar a tu cónyuge, porque si dejas de amar a tu cónyuge, te afectarás tú mismo. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero protege, cuide su matrimonio, porque es la evidencia de que tenemos una relación con Cristo. Una y otra vez lo repito, el propósito del matrimonio no es que seamos felices, sino el propósito del matrimonio es que mostremos al mundo que tenemos una relación con Cristo y que somos parte de su iglesia y que a pesar de nuestra infidelidad Él ha decidido amarnos incondicionalmente. De la misma manera, si yo he entendido, debo aprender a amar y a perdonar a aquel que es mi cónyuge. Yo sé que hay situaciones muy difíciles donde hay maltrato, donde hay violencia, donde hay un sinnúmero de situaciones. Ahí es necesario el papel de la iglesia, de una iglesia que acompañe, de una familia que sea pastoreada, de un hombre o de una mujer que sean pastoreados. Si se están ocurriendo ese tipo de situaciones, la iglesia debe de acompañar. La iglesia debe generar y ejercer disciplina en medio de que si hay una conducta de que el esposo o la esposa está siendo infiel al voto matrimonial, la iglesia debe disciplinar. Y si aquel no se corrige, pues dice la escritura en Mateo 18, tenlo por gentil y publicano, tenlo porque alguien que no ha conocido de Dios. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Si hay necesidad de acudir a las autoridades civiles, hay que hacerlo. Pero siempre el propósito primario es el perdón, es la reconciliación. Convertir al incrédulo, porque si alguien está actuando de una manera indebida, su voto significa que no conoce a Dios. Ahora les digo, solteros, procuren casarse, pero no lo hagan sin tener claro todo lo que significa el matrimonio para Dios. Procura casarte, pero no por las razones equivocadas. ¿Cuántas veces has escuchado de que una persona dice, me casé, pero me separé porque es que no encontré en esa mujer, en esa persona lo que estaba buscando? Pues el problema no fue que no encontraste lo que estabas buscando, sino el problema fue que te casaste por las perspectivas equivocadas. Así que pídele a Dios que antes de casarte te prepare para el matrimonio. Escuchen, esto es muy importante. Recuerda, solteros, recuerden que primariamente no buscas a alguien con quien casarte para que te amen, sino que te casas para amar. El día en que te vas a casar, piensa eso, te vas a casar para amar. Que te amen va a venir como resultado de que la persona con la que te cases tenga una relación con Dios. Así que jóvenes, antes de casarse, escuchen a sus padres, escuchen a sus pastores, escuchen a sus ancianos, pero sobre todo vayan a la Biblia. A los que han pasado, porque sé que aquí hay personas que han pasado por el terrible flagelo del divorcio. Sé que la enseñanza de hoy no fue fácil de escuchar para ustedes. Y mientras preparaba este texto pensé en nombre propio en muchos de ustedes. Pero recuerda que tu identidad no es divorciada, sino tu identidad es que eres un hijo de Dios. Y si has nacido de nuevo, Dios ya te perdonó. Y la escritura te mostrará la manera en la que debes de vivir. Así que solteros nos deben de prepararse para dar testimonio de esa relación con Cristo por medio del matrimonio. Pero también a los que no se han casado y están en una relación pecaminosa, es mi deber, por amor a ustedes, decirles, arrepiéntanse, vengan a Cristo.
No les estoy diciendo cásense, no les estoy diciendo eso, pero sí les estoy diciendo de que Cristo ha de redarguirlos y su primera oración debe ser decirle a Dios que los guíe. Si esa persona con la que estás es la que ha Él escogido para que te acompañe hasta que la muerte los separe. Porque a veces hay iglesias que simplemente cuando hay relaciones pecaminosas los instan a que se casen. Y después el problema es mayor si esa decisión no ha sido guiada por Dios. Y casados, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y aún, si el pecado los está separando, pues ven a Cristo y arrepéntete. Porque todo aquel que en Él crea no se va a perder, sino va a tener vida eterna. En Cristo hay perdón. Así que protege, abraza, ama a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja. Pidan a Dios, oren en familia, estudien las Escrituras en familia, para que Cristo nos guíe al perdón, a la restauración y a la necesidad diaria de aquel que murió en la cruz.